alineados contigo para caminar en la misma dirección y hacer lo que tengamos que hacer. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos hablando, hermanos, en Juan 13 al 17 capítulos, lo que Jesús pretendía hacer con sus discípulos. Hemos visto que Jesús amó hasta el fin. Y que amar hasta el fin, hermanos, era amar a los buenos y a los malos. Y cuando Él dice, hermanos, que Dios puso todas las cosas en sus manos, cuando Él pudo, hermanos, sacar de su lista a 2 discípulos, no lo hizo. ¿Cuáles eran los discípulos que calificaban para ser expulsados del grupo? Judas y Pedro. Ambos traidores, hermanos. Ambos traidores. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Los amó? Hasta el fin. Hasta el fin. ¿A cuántas personas que te han lastimado, que te han dado la espalda, has sacado de tu vida? Pero usted jura y usted dice que usted es cristiana, que usted es cristiano y que usted ama a Dios. ¿Qué hizo Jesús con el poder que Dios le dio? Jesús decidió, hermanos, servir a todos por igual. A todos por igual. Él no descartó a nadie. En Juan 15, hermanos, hay una palabra que Jesús usa 11 veces. ¿Cuántos hermanos, miembros de iglesias, hermanos, cuando ha habido problemas, se han ido de su iglesia por los problemas? Cualquier tipo de problemas que usted guste, piense, hermanos, y mande. Escuche, Jesús no te manda a que te vayas, a que abandones tu iglesia. Jesús dice, el que en mí permanece, el que en mí permanece. Pero tú decides marcharte. Y tú juras que estás bien. Pero ¿qué te dice Jesús? Y cada uno da sus razones por las cuales se marchan, hermanos. Pero esas razones no sirven ante lo que dice la palabra de Dios. Porque tú y yo tenemos que permanecer. Si tú no permaneces, estás en un peligro. Te vas a secar. Te vas a secar. Sí. Ahora, Jesús amó hasta el fin. Dios nos entrega todas las cosas en nuestras manos. Sí. Todo. Eduardo, como abogado, tienes el poder de meterlo a la cárcel o sacarlo de la cárcel. Y el tipo merece ir a la cárcel. ¿Qué harías tú con ese poder? Pero eres cristiano. Y Jesús te está poniendo un ejemplo. Ustedes me llaman Señor y Maestro, ¿no dice así, hermanos? Y dice la verdad porque lo soy. Si yo, el Señor y Maestro, he hecho esto, no nos dice, hermanos, ejemplo les he dado para que así como yo he hecho ustedes.
No, es que yo estaba en mi derecho. Te tengo buenas noticias, hermano. Que tú y yo no tenemos ningún derecho delante de Dios. El único derecho que tú y yo tenemos es: ¿sabéis estas cosas? ¿Cuántas veces, hermanos, nos vamos y allá afuera hablamos de toda la amargura por lo que me salí, de todas las cosas que otros hicieron por los cuales te obligaron a irte? ¿Y sabes por qué vas repartiendo amargura? Porque no hiciste lo que tú tenías que haber hecho. Y lo que tú y yo teníamos que haber hecho era permanecer. ¿Sabéis estas cosas? Dichosos seréis si las. Y como no las hacemos, hermanos, vamos hablando pestes de todo el mundo y justificándonos el por qué me salí, y condenando a los que se quedaron, y diciendo que los que se quedaron hacen lo que les da su gana y esa es su soberana voluntad, menos la voluntad de Dios. ¿Se fijan, hermanos, cómo Satanás es el asunto? ¿Cuál es uno de los mandamientos? Me preguntaron, hermano, me dijo mi hija aquella: papá, pero ¿cuál es el mandamiento de Dios? Que nos amemos, que permanezcamos y que nos amemos unos a otros como Él. Hermano, cuando Él dice como Él, significa que amar a tu hermano te va a costar y que a veces te van a crucificar. Y cuando te estén crucificando, usted tiene que decir lo mismo que dijo Cristo: perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Pero ¿cómo reaccionamos, hermanos, a la adversidad? En el campamento tuvieron una experiencia. Hubo problemas. Inclusive hubo problemas de actitud y de malas palabras. Se juntan los pastores, deciden, hermanos, dar una oportunidad a los agresores y deciden, hermanos, que haya una reconciliación. Sucede. Al otro día se anuncia la final de fútbol. Pero la directora decidió que no iba a haber final y que se cancelaba. Van los pastores, hablan con la directora y dice esta hermana en Cristo: decidí tomar una decisión unilateral y los reglamentos me dan la autoridad de que yo por mi decisión puedo cancelar y voy a cancelar. Y le dijeron los pastores: es que ayer tomamos el acuerdo de que iba a seguir. Pues a mí los estatutos me dan la autoridad y voy a usar mi autoridad para cancelar este torneo. Mi hermano me admira porque mi hermano César estaba ahí y le permitieron a esta hermana cancelar. ¿Qué hubiera hecho yo? Uno, ella es directora de un campamento de iglesias bautistas. Las iglesias bautistas, en una sesión, hermanos, se le dio el nombramiento a ella. Las iglesias. Ella no es autónoma. Las iglesias deciden qué sí y qué no. Los pastores que representan iglesias habían tomado un acuerdo. Ella se tenía que haber sujetado a este acuerdo. Pero ella se montó en su macho y dijo: yo cancelo. Le dije a mi hijo Juan: si yo hubiera estado ahí, no cancelo. Y no hubiera sido grosero con mi hermano. Le hubiera dicho y le hubiera dado unas pastillas de Ubicatex. Hermana, usted representa la convención, usted no es la convención. Como pastores decidimos y usted se tiene que sujetar
al acuerdo que se hizo el día anterior. Pero dejaron que hiciera. En octubre se va a arreglar ese problema. Se va a arreglar ese problema. ¿Por qué sacó esto, hermanos? ¿Cuántos miembros, cuando se van, dicen me voy y nadie los saca de su macho y se van? ¿Qué dice la Biblia? Permanecer. Ahora resulta que usted decide a qué iglesia ir, cuánto tiempo quedarse y cuándo se tiene que ir. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día, hermanos, con los miembros de las iglesias. Porque los miembros de las iglesias ya no se sujetan a esto. Los miembros de las iglesias se sujetan a lo que ellos sienten. Y si me lastiman, me voy. Eso dice la Biblia, hermanos. Que te tienes que ir en medio de los problemas. Qué hermoso, hermanos. Hermanos, tenemos un problema. Nos dan un momento. Se juntan los tres. Resuelven el problema y siguen la alabanza. Qué hermoso, hermanos. Tenemos un problema. Vamos juntándonos. Vamos hablando y la iglesia sigue adelante. Gracias por el ejemplo de unidad. ¿Sí? Problemas siempre va a haber, hermanos. Y Jesús sabía, Manuel, que sus discípulos iban a pasar las 1001 noches después de que Él se fuera. Y Jesús lo único que quería, hermanos, era prepararlos para el infierno que se les venía. Lo único que Jesús quiere, hermanos, es prepararnos para el infierno en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos. El tema, la visión de la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento. La visión de la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento. Les voy a dar 3 capítulos para que los estudien en su casa. Aquí ahorita vamos a ver solamente Juan 15 del 1 al 15. Lo que contiene, hermanos, la visión de la iglesia es 1 Corintios 12, todo el capítulo, Romanos 12, todo el capítulo, y Efesios 4, todo el capítulo. ¿Sí? Ahí van a encontrar, hermanos, la visión de la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Para qué es la iglesia? ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Y cuál es el deber de la iglesia? Escuchen. Lo que Jesús pretendía con sus discípulos era realizar una obra en ellos. Dios nos trajo aquí para realizar, César, una obra en nosotros. Pero una vez que Jesús realice esa obra en nosotros, entonces lo que sigue es que Él va a realizar una obra a través de ti y a través de mí. Primero trabaja en mí, ya trabajé en ti, ahora vas a ir a hacer a lo que yo te mandé. ¿Qué dijo, hermanos, Ananías cuando mandó a Ananías, hermanos, a orar por Saulo de Tarso porque todavía no era Pablo? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Ese es el trabajo de la iglesia, hermanos. Llevar el nombre de Jesús a todas las naciones. Pero para llevar el nombre, hermanos, tiene un costo y un precio muy alto. Ha de ser. Y yo le voy a demostrar a este hombre. Saulo era grande. Pero cuando Saulo fue grande, solamente, hermanos, estorbó la obra de Dios. Escúchame bien. Cuando Saulo era grande, ¿por qué era grande, hermano? Porque era un hombre estudiado, ¿sí? Un hombre que tenía conocimiento, un hombre que tenía posición en la sociedad, era fariseo de fariseos y tenía autoridad para echar a la cárcel y matar a todos los que predicaban a Jesús.
Hermano, qué grande es el Señor. Agarra al grande, porque siendo grande, hermano, nunca le iba a servir. ¿Cuántos aquí se sienten grandes? ¿Cuántos dicen, si yo me voy, la iglesia se muere? ¿Saben que muchos se han ido, hermanos? Y han querido ver a la nueva Manuel acabar. Y se van con ese propósito, hermanos. Pero sabes, hermano, que la nueva no es tuya, ni es mía. La nueva le pertenece a Cristo. Y la nueva, así se vaya el pastor Espíritu, el hermano Bollito, los Césares, hermanos, las Letis, las Rosas, las Esteres, los Sergios, la iglesia va a seguir adelante. Amén. Porque el futuro de la iglesia no depende de ti, hermanos, depende del que la compró con su sangre. ¿Cuántos Saulos y Saulas hay aquí en esta mañana que sienten que si tú no estás aquí, la iglesia se va a acabar? Y Cristo agarró al grande. ¿Y saben qué significa Pablo, hermanos? Pequeño. Eso significa Pablo, pequeño. Cuando Pablo era grande, hermano, no pudo hacer nada. Mientras tú sigas tomando las decisiones en tu vida, tú eres Saúl. Y necesitas tener un encuentro con Cristo en el camino de tu vida. ¿Y sabes por qué tú y yo necesitamos ese encuentro con Cristo en el camino de nuestras vidas? Porque Cristo nos tiene que tumbar. Cristo nos tiene que humillar. Nada. ¿Sabes cómo se suicidan los argentinos? Tienen un ego tan alto, mijo, que se suben a la punta de su ego y se avientan. Así se suicidan los argentinos. Pablo era argentino. ¿Y saben que se tuvo que suicidar? ¡Ya no vivo yo! ¿Nos dice así, hermano, la palabra de Dios? Pablo tenía de qué gloriarse. Fariseo, de fariseos, israelita, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, ¿qué dice, hermanos? Intachable. Pero ese hombre murió y dice, ya no vivo. Saulo murió. Saulo tuvo que ser pequeño para que Cristo pudiera vivir en él. Y cuando el pequeño, hermanos, pide ayuda respecto a su enfermedad, ¿qué le dice Dios? Bástate en mi gracia, porque mi poder no se perfecciona en los grandes. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántos Saulos tienen que morir hoy con Cristo? Para que el poder de su gracia, hermano, se perfeccione en ti y en mí. Escucha. Lo que Jesús pretendía con sus discípulos era realizar una obra en ellos y a través de ellos. Los versículos 13 al 15 subrayan otra vez el trabajo en ellos. ¿Cuál era el trabajo en ellos? Juan 15, 13 al 15, hermanos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Hermano, ¿qué dice? ¿Cuántas veces has terminado haciendo lo que tú quieres?
Cuando Cristo te dice, humíllate, ¿de cuántas personas te has apartado? Porque tú las has creído que son personas inmerecedoras de tu presencia. ¿Cuántas personas hablan y dicen sandeces, hermanos? Y tú decides apartarte de ellas porque tú dices que no merecen la gracia de Dios. Cuando Dios te la puso en tu camino para que tú te humillaras y que esa persona que habla sandeces pudiera conocer el amor a través de ti, pero tú decidiste irte. ¿Te han dicho que has lastimado? ¿Y qué has respondido? Es tu bronca, no es mi bronca. Es que lo que hiciste me lastimó, es tu bronca. Cuando Cristo te está mandando en ese momento a que le lave los pies a esa persona que ofendiste, pero tú decides separarte y decirle, es tu bronca, no es mi bronca. Pero sabes, hermano, cuando tú tratas así a esas personas, cuando tú clamas a Dios, ¿qué piensas que te va a decir Dios? Es tu bronca, no es mi bronca. ¿Qué dice la regla de oro, hermanos? Trata a otros como tú quieres, Manuel, que te traten a ti. Pero a veces nuestro orgullo no nos deja ver, hermanos. Y cuando tienes que humillarte para que el mal hablado, el grosero, hermanos, conozca de Dios, tú decides poner una rayita. ¿Y cómo van a conocer del amor de Dios, hermanos? Cuando tú lo condenaste. 10 años condené a mi hija. 10 años la condené. Y le negué la entrada a mi casa. Y 10 años no me di cuenta que el Señor me había abandonado. Cuando tú apartas a alguien de tu vida, en ese momento Dios se aparta de ti. Cristo no se apartó de Judas. Cristo no se apartó de Pedro. Los amó hasta el fin. Y aparte de eso, le lavó los pies. Y les dice, ejemplo les he dado. Y ese ejemplo es para ti y es para mí. Que cuando lleguen las personas que te traten mal y te traicionen, en lugar de condenarlas, tienes que amarlas y tienes que perdonarlas. Sí. Pastor, es el que no sabe lo que me hicieron. Perdóname, hermano. ¿Qué no les hemos hecho tú, Armida y yo? ¿Qué no le hemos hecho a Cristo? Y no vamos y pedimos perdón, hermana. Pero la Biblia dice, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ah, qué bonito, hermanos. Señor, te fallé, perdóname. Y somos como aquel siervo, hermanos, que le fueron perdonados 10,000 talentos. Y vino, hermanos, el que le debía 100. Y le dice el que le debía 100 al que le perdonaron 10,000. Hermano, perdóname. Y dice, hermano, que este hombre lo agarra del cuello. No, dice, me vas a pagar. Y si no me pagas, te voy a echar a la cárcel. Y no vas a salir hasta que no me pagues el último cuadrante, el último centavo. Y dice, hermano, que llegó la noticia a Cristo. Y le dice, siervo malvado, ¿no te fue perdonada tan grande deuda? ¿No deberías tú de haber hecho lo mismo? Bueno, ahora vas a ser echado a la casa y no vas a salir
hasta que no pagues. El problema es este, hermanos, que la deuda de los 10,000 talentos era el pecado del hombre. Era el pecado del hombre. Él recibió la gracia de Dios. Y cuando tuvo que aplicar la gracia de Dios, aplicó la ley. Y la ley condena a muerte, hermano. Cuando tú aplicas la ley a los demás, ¿qué crees, hermanos? Dios te va a aplicar la ley a ti también. Y la ley te va a matar. Porque recibiste de gracia. Y tú quieres la gracia. Pero cuando se trata de darle gracia a los demás, tú le das la ley. Y dice Dios, ojo por ojo y diente por diente. Como tú trates a los otros, así yo te voy a tratar a ti. Escuchen. Aquí dice, hermanos, no hay mayor amor que un amigo ponga su vida por sus amigos. ¿Y qué, hermano? De discípulos, hermana Leti Landa, de discípulos, ¿a qué escalones se elevan? ¡Los voy a llamar amigos! En Éxodo, ¿quién fue llamado el amigo de Dios? Éxodo 33:11, ¿qué dice, hermanos? Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Moisés hablaba con Dios como un amigo. También Abraham fue llamado amigo de Dios. La pregunta es, hermanos, ¿tú hablas con Dios o Dios habla contigo como con un amigo? ¿Dios es tu amigo? Y Cristo le está diciendo a sus discípulos, como ustedes son mis amigos, ¿qué creen? Voy a poner mi vida por ustedes. ¿Cuántas veces le has dicho a las personas que las estimas y que son de grande estima, pero llegado un momento, hermanos, un momento de crisis, les aplicas la ley a esas personas y decides separarte? ¿Cómo reaccionas tú cuando las personas no responden a lo que tú quieres que respondan? ¿Qué no sabes, hermano, hermana? Que Dios está usando a esas personas para trabajar en tu vida. Pero tú sientes que vas a ministrar. Tú sientes que vas a enseñar. Y Dios te va a decir, como le dijo, hermanos, a Nicodemo, no sabes nada. Todavía no sabes quién soy yo. Y qué triste, hermanos, cuando Dios te dice, tienes que empezar de nuevo. Porque todo lo que has hecho, lo has hecho tú y no yo. Porque cuando hay problemas, tú pones los límites. Aquí había dos discípulos, hermanos, a los que Jesús pudo ponerle límites. Y en lugar de poner, hermanos, un límite que impidiera su cercanía, Jesús se acercó más a ellos, al grado, hermanos, de lavarle sus pies a sus dos enemigos, al que lo iba a entregar y al que lo iba a negar. Dios aprovechó, hermanos, para acercarse más a ellos, porque ese es Dios. Y no sabes, hermano, hermana, que tu trabajo y mi trabajo es revelar el carácter de Dios, ser como Dios y hacer lo que Dios hace. Porque si no lo haces,
solamente eres un religioso más en la iglesia. Un religioso que cumple con todo lo externo, pero que nada cambia aquí. ¿La amas? ¿Lo amas? Si se aman, siempre se van a hacer felices uno al otro. Y siempre vas a decirle, mujer, sí, mi Señor. Y siempre vas a decirle, hermano, sí, mi vida. Porque la amas. ¿Sí me entienden? ¿Que van a tener problemas? ¡Sí! Pero se van a sentar y los van a resolver para que ese problema no rompa sí, mi Señor, y sí, mi vida. Y no al rato, ¡vieja! ¿No quieres, viejo? ¿Cuántas veces, hermanos, las circunstancias no cambian el cómo hablamos a nuestra pareja? Porque algo salió. La liebre saltó, Tony. ¿Qué quieres de ti? ¿Sí me entienden, hermanos? ¡No! Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es ese Dios, Manuel, al que tenemos que alinearnos, hermanos. Y que tu esposa, Manuel, pueda ver a Cristo en ti, hermano. Y que tus hijos y tus nietos, Manuel, miren a Cristo en Manuel. Pero ¿qué miran, hermanos? Yo he tenido que, y dice, te lo he compartido siempre, hermano. Yo he tenido que corregir muchas cosas con ella, hermanos. Porque ahí empieza mi ministerio. He tenido que corregir cosas con mis hijos. Porque ahí empieza mi ministerio. Y he tenido que corregir muchas cosas como pastor. Porque aquí está mi ministerio. Y no me da vergüenza decirlo, hermanos, porque me he equivocado. Pero Dios me ha dado humildad de reconocer y rectificar. Porque dice la Biblia, hermanos, deja de hacer lo malo. Lávate, límpiate. Aprende a hacer el bien. Y luego ven y vamos a estar a cuentas. Y Él promete una cosa, hermanos, que si tus pecados son de lo más negro, Él te promete una cosa: los va a hacer limpios como la lana. Pero tienes que limpiarte, tienes que lavarte y tienes que dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Y lo primero bueno, Eduardo, es que ames a tu esposa. Es lo primero bueno, hermanos. Y si tú amas a tu esposa, tienes que hacer todo lo que tienes que hacer para que tu matrimonio marche bien delante de Dios, hermano. Si la amas. Si no la amas, no vas a arreglar nada. Aunque tú le digas, Chuyita, te amo, pero no hay acción. El que sepas, Eduardo, que tienes que hacer lo bueno, mi hijo, no te va a ayudar. Lo que te va a ayudar es que saliendo de aquí vayas igual. Entonces, Eduardo, Dios te promete una cosa, hermano: vas a ser el hombre más feliz de la tierra. Porque Eduardo obedece la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia, hermano, cuando tú vienes a un templo. Que salgas de aquí, hermano, y salgas con mucha provisión. Ve a los tuyos, que le dijo, hermanos. Ve a los tuyos y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Qué le vas a ir a contar a los tuyos, Raúl? Todas tus quejas y tus dolencias, hermanos. ¿O vas a ir a los tuyos y decirle: Dios me ha bendecido hoy, Dios me ha dado victoria hoy y quiero compartirlo contigo? Jesús quería que ellos tuvieran una vida en abundancia. Juan 10:10.
Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Escuchen. Y un gozo basados en la más íntima relación con Él. Los versículos 16 y 17 de Juan 15, ¿qué dice, hermanos? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Escuchen, Él te puso. Él te puso. No te pones tú, no es donde tú quieras, hermano, hermana. Es donde Él te ponga. Tú no te está diciendo, tú no me elegiste, yo te elegí y te puse allí. ¿Para qué? Miren lo que dice, hermanos. Y os he puesto para que vayáis y qué, y llevéis problemas, y llevéis chismes, y llevéis contienda. Dice eso, hermano. ¿Qué es lo que haces en tu iglesia? Para que lleves fruto. ¿Sí? Fruto. Y frutos no son chismes. Frutos no es sirven. Frutos, hermanos, no es levantar contienda. Fruto es amar a mi prójimo. Es amar al que me ha hecho daño. Es perdonar al que me ha traicionado. Para que llevéis fruto, escuchen. ¿Y vuestro fruto qué? Pero si tú te vas, ¿dónde quedó el fruto? Y sabes, hermano, te vas. No, aquí me despreciaron, voy a bendecir a otra iglesia. Perdón. Desde el momento en que te fuiste, tú ya no tienes el amor de Dios en ti. Lo dice el pastor Espíritu. El que me ama permanece. ¿Por qué? Porque yo reconozco que Dios me puso aquí. ¿Sabes que tú no vas a ir al cielo con tu nombre? ¿Sabes, Raúl, que el nombre que tus padres te dieron no te lleva al cielo? ¿No dice en Apocalipsis, hermanos, que se nos va a dar una piedrita con un qué? ¡Con un nombre nuevo! Tu nombre aquí no te lleva al cielo. Él tiene un nombre nuevo para ti. ¿Y saben que los judíos, hermanos, no ponían nombres nomás por poner nombres? ¿Sabes que cuando los judíos ponían un nombre, hermanos, tu nombre representaba lo que tú eras? ¿Qué significa Judá? Cuando Lea se quejaba, hermanos, cuando le nace Judá, ¿qué dijo? Le pondré Judá. Lea dejó de quejarse, hermanos, porque ella se sentía menospreciada, y Judá significa alabar a Dios. Y cuando Lea dejó de quejarse, Manuel, y alabó a Dios, ¿de dónde vendría el Mesías? De la tribu de Judá. Dios viene, hermanos. Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Dios está en medio de Judá. Pero ¿cuántas veces su pueblo nomás se queja como Lea, hermanos? ¿Por qué no dejamos de ser Leas, hermanos? Y nos convertimos en Judá. Un pueblo que alaba a Dios en las buenas y en las malas. Un pueblo que sea como Job, hermanos. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Y un gozo basado en la más íntima relación con Él. Versículo 17. Esto os mando, que os améis. Hermano César, paz.
ser César Pablo Monteverde. Dice mi hija Keila, le voy a decir Pablo. Hermano pastor, ¿cómo está? Ahora en el campamento, hermano, después de que predicó, todo el mundo le decía pastor. Pues Dios nos llamó para pastorear, hermanos. Es la verdad. Escúchame, hermano. En ese sentido, César Alcántara, tú puedes orar a solas, ¿no es cierto? Hermana Elena Hernández, usted puede estudiar a solas, ¿no es cierto? Podemos hacer muchas cosas a solas, hermanos. Lo único, hermana Leti Landa, que no podemos hacer a solas es amar. Es amar. ¿Y qué es lo que nos dice él, hermanos? Versículo 17. Esto mando. Esa es la misión de la iglesia, hermanos. Esa es la visión que la iglesia tiene que tener. Que os améis los unos a los otros. ¿Por qué razón la iglesia tiene que amarnos los unos a los otros? Juan 13:35, por favor. Porque cuando en la iglesia se amen los unos a los otros, entonces los de afuera, ¿qué van a conocer, hermanos? El amor de unos con los otros. Y en esto conocerán todos que soy mis discípulos. Si tuvieras ¿qué? Amor los unos por los otros. Todavía nos falta tiempo. Iba a terminar aquí, hermanos. Pero voy a hacer un ejercicio. Versículo 34. Ahí va a ser el ejercicio, hermanos. ¿Qué dice, hermanos? Ahí está en las pantallas. ¿Cuántos aquí nos hemos amado, pero no como Cristo? Hemos amado mientras que no tenga que gastar mucha gasolina para visitarte. Hemos amado mientras que no me cause muchos problemas. Hemos amado siempre y cuando tenga tiempo. Eso es amor tuyo y mío. Yo quiero que voltees al que está a tu lado y dile: me comprometo a amarte, hermano, como Cristo me amó. Ese es su ejercicio. Yo lo voy a decir a la iglesia. Háganlo. Al que está a tu lado. Ahí están las hermanas. Te toca, tú también, hermana, dile a él: me comprometo a amarte como Cristo me amó. Hermano de la iglesia, yo me comprometo a amarlos como Cristo me amó. Amén. Si me tengo que sacrificar por mi iglesia, lo voy a hacer. Si me levantan a las 3, 4 de la mañana, ahí voy a estar. Yo me comprometo a servirles 24, 7, 30, 365. Porque eso es lo que nos pide, hermanos. ¿Cuántos queremos hacer una promesa? Yo tuve que dejar de juzgar a los demás, hermanos. Yo muchas veces condené a mis conciertos. Pero sabes, vayan conmigo a Juan 5, hermanos.
Estoy buscando, hermano, donde dice que Dios le dio todo el juicio al Padre, al Hijo. Escuchen, hermanos, esa es la promesa que quiero que hagamos como iglesia. Porque el Padre a nadie juzga. Escúcheme, Dios Padre no va a juzgar a nadie. ¿Quién es el que va a juzgar, hermanos? Sino que todo el juicio, ¿a quién se lo dio? Al Hijo. Les pongo este ejemplo de cómo Miguel, el arcángel más grande que hay allá en el cielo, después de Lucifer, hermano, cuando era luz bella o el lucero de la mañana, hermanos, el lucero de la mañana, hermano, era el más grande después de Dios, pero él falló. De ahí quedó Miguel, que era el igual a él. Miguel significa ¿quién como Dios? Y cuando Miguel pelea, allá en Judas, en la carta de Judas, hermanos, dice que Miguel y el diablo peleaban por el cuerpo de Moisés. ¿Sí? Dos iguales se enfrentaban. Miguel pudo condenar al diablo, hermanos. Miguel tenía el poder de condenarlo. ¿Quién como Dios significa Miguel? Y la respuesta, hermanos, es: nadie es como Dios. Señor, muéstranos al Padre. Felipe, el que me ha visto a mí, nadie es como Dios, excepto su Hijo, porque Él es Dios. Y Miguel, con su poder que tenía, hermanos, él se sujetó al único que puede condenar. Y en lugar de maldecir a Satanás, hermanos, le dice Miguel: el Señor te reprenda. Miguel no pronunció juicio contra Satanás, hermanos. Y si Miguel, el arcángel más grande, no pronunció, hermano, juicio contra Satanás, ¿quiénes somos tú y yo para condenar a mi hermano? ¿Cuántas veces no hemos condenado a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces te has referido a tus hermanos como basura? Son una basura, son un asco, etcétera, etcétera. Y sabes, caemos en el engaño y aceptamos la oferta de Satanás sobre: seréis como Dios. Yo quiero que como iglesia hagamos la promesa de no ser como Dios, porque tú y yo no somos Dios. Y si hacemos la promesa, hermanos, vamos a dejar de condenarnos, de criticarnos, y vamos a aceptar la oferta de Cristo, sobrellevar la carga los unos de los otros en amor. Y cuando mi hermano se equivoque, me voy a acercar y le voy a ofrecer mi ayuda, y voy a orar, y voy a empezar a luchar para que mi hermano se levante en victoria. Si tú quieres hacer esto, ponte de pie y vamos a orar. Dejemos de creernos Dios. Dejemos de condenarnos, hermanos. Dejemos de juzgarnos. Y retomemos lo que Dios nos manda hacer: sobrellevar las cargas los unos de los otros en amor. La oferta también es para los que están en el balcón. Mi Señor me mandó decir: los que están en el balcón, hermano, no se deseches de juzgar y condenar. Como pastor, Pero tú decides, hermanos, si sales en victoria o te aferras a que tú estás bien.
Todos están mal, menos tú. Ofrécele tu orgullo a Dios. Arrodíllate como el publicano y dile, hermano, sé propicio a mi pecador. Padre, aquí estamos como iglesia, comprometiéndonos a amarnos como usted nos amó. Aquí estamos renunciando a ser dioses, Padre, a condenarnos, a juzgarnos, a criticarnos, Padre, a apartarnos y separarnos, Padre. Aquí estamos, Señor, para decir que queremos hacer tu voluntad. Padre, que de aquí en adelante, cuando veamos a alguien que cae, que nos podamos acercar en amor, ofrecer la ayuda, Padre, y luchar los unos por los otros, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer ese ajuste en esta tarde, porque queremos agradarte y renunciamos a nuestro yo, Padre, para que tú puedas venir y tomar el control de nuestras vidas, porque se lo pedimos en el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante.